Esta segunda mesa se trata sobre la flexibilización de los mercados laborales y el empleo informal en el sector formal de la economía, nuevas condiciones de vulnerabilidad. Los objetivos de esta mesa se tratan de dar cuenta de extensión del empleo informal al sector formal de la economía en el marco de la flexibilización de los mercados laborales y de la organización del trabajo. Por otro lado, también busca debatir respecto a la presencia de condiciones de desprotección laboral y social en formas no tradicionales de empleo informal. Y por último, intenta identificar condiciones de vulnerabilidad frente a los trabajadores informales no tradicionales. La primera ponencia será presentada por Pamela Bernales, quien es psicóloga y magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Actualmente coordina el área de estudios cualitativos del proyecto Desigualdades en Salud, Trabajo y Acceso a Seguridad Social de los Trabajadores Informales en América Latina, del programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud de Flaxo Chile. Ha desarrollado investigación aplicada en áreas tales como precariedad laboral y salud, construcción social del riesgo y mercado laboral y determinantes sociales de la salud, entre otras. Fue parte del equipo encargado de la construcción y análisis de la primera encuesta nacional de empleo, equidad, trabajo y salud en Chile y se desempeña como docente del Magíster de Análisis Sistémico aplicado a la sociedad en la Universidad de Chile. Su exposición será sobre el empleo informal dentro del sector público en Chile y Colombia, informalidad en instituciones del Estado. También. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá, que nos acompañan hoy día. Para nosotros es un gusto tenerlos acá y poder también, bueno, por una parte compartir la experiencia que hemos ido nosotros desarrollando en el trabajo investigativo que hacemos en el marco del proyecto y también poder escuchar de las experiencias que tienen ustedes, sus respectivos países y también otras personas de Chile respecto a temas de trabajo informal, precariedad laboral, ¿verdad?, en distintos contextos. Bueno, lo que yo les voy a presentar es específicamente parte de la investigación que estamos desarrollando en el equipo de Flaxo Chile, con colaboración de la Universidad Javeriana de Colombia, como explicaba Jairo anteriormente, ¿ya?, y que es también avalado y respaldado por la Fundación Rockefeller, ¿ya? Entonces, específicamente en el área de estudios cualitativos de este proyecto, nosotros investigamos por una parte en Colombia, como contaba Jairo, a las trabajadoras del sector informal, específicamente trabajadoras que se desempeñaban en el ámbito de la manufactura, pero también vimos otro componente que es lo que yo les voy a presentar ahora tanto en Colombia como en Chile, que es el empleo informal en el sector público, particularmente en instituciones del Estado, ¿ya? Un detalle, en la carpeta que ustedes tienen está el resumen ejecutivo de la investigación desarrollada en Chile y Colombia, para que puedan verlo más en extenso posteriormente. Bueno, yo voy a contarles primero algunas características del estudio, voy a presentar algunos antecedentes y los resultados de esta investigación desde la perspectiva de los trabajadores que tienen un empleo informal en el Estado. Y ahí vamos a ir viendo una serie de puntos. Entonces, en primer lugar, señalar que el objetivo general del estudio que desarrollamos en Colombia y en Chile fue contribuir a la comprensión de los mecanismos que generan las inequidades en salud, bienestar y acceso a la protección social, incluyendo tanto el sistema de seguridad social como el sistema de salud general y salud ocupacional, entre las y los trabajadores informales a partir de las descripciones y los significados que estos mismos trabajadores generan en relación a dichos temas. La muestra que tuvimos para desarrollar este estudio tuvo en Chile un total de 26 trabajadores y en Colombia 11 trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Ahí pueden ustedes ver la distribución que hubo por sexo, que es más o menos pareja, los rangos etarios, ¿ya? La ocupación. En el caso de Chile se dividió la muestra entre los trabajadores que eran profesionales y los trabajadores que se desempeñaban en cargos administrativos dentro de las distintas instituciones públicas. En el caso de Colombia solamente fue posible conseguir muestra con trabajadores profesionales.
Y de luego está el número de instituciones, que vemos que en Chile fue bastante amplio. Tuvimos trabajadores de 19 instituciones distintas, 19 ministerios y distintos organismos del Estado del nivel central, ¿ya? En el caso de Colombia fueron 5. Y finalmente se muestran ahí los rangos de años de trabajo informal dentro del Estado, ¿ya? Y ahí hay una pequeña diferencia, porque si ustedes se fijan, en el caso de Chile, la mayor parte de los trabajadores que participaron del estudio llevan menos de 5 años trabajando informalmente en el Estado, mientras que en el caso de Colombia, de los trabajadores con los que se entrevistó o hizo grupos focales, alrededor de la mitad llevaban más de 5 años. En cuanto a la metodología, bueno, partimos con lo que presentó Nora, ¿verdad?, en conjunto con Amalia, que hicimos una revisión de la literatura para saber qué se sabía de trabajo informal a nivel de estudios cualitativos en América Latina, y para eso se utilizó una metodología Scoping Review, ¿verdad?, con los resultados que les presentaron anteriormente. Y luego de eso fue que definimos a qué grupos íbamos a priorizar para estudiar y cuáles eran los temas que se priorizaban, siempre en el marco del proyecto, ¿verdad?, donde sabemos tenemos determinados temas que son los más relevantes, que es entender, ¿verdad?, condiciones de empleo y trabajo en el empleo informal, y también especialmente el acceso a salud y el acceso a seguridad social y el impacto en salud que tiene el empleo informal. Para producir la información realizamos grupos focales, realizamos entrevistas grupales y también entrevistas en profundidad. El análisis de la información, utilizamos análisis de contenido con un proceso de validación grupal en el cual, fuera del análisis que se pudiera hacer individualmente de cada investigador, habían discusiones, ¿verdad?, para validar los análisis realizados, y finalmente se hizo un peer review del análisis realizado y del informe en general que emitimos a partir de esto. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos que el empleo de los trabajadores honorarios o los trabajadores contratistas del Estado, dependiendo del país, es empleo informal? Porque uno muchas veces podría decir, eso no es necesariamente empleo informal si son trabajadores que tienen un contrato de trabajo. Nosotros consideramos que es empleo informal porque nos basamos en los últimos planteamientos que tiene la OIT al respecto, ¿ya?, donde se señala que son trabajadores informales todos aquellos cuya relación de empleo no está cubierta, sea por razones de hecho o de derecho, por la protección establecida en la legislación laboral o social del respectivo país, que un poco también lo señalaba Julio anteriormente cuando distinguió entre trabajadores del sector informal y trabajadores con empleo informal fuera del sector formal. Entonces se amplía el rango o los tipos de trabajadores que caerían dentro de la categoría de trabajadores con empleo informal. No contamos con cifras oficiales respecto a cuánto es el trabajo a honorarios dentro del Estado. En el caso de Chile, esta información está desagregada en cientos de instituciones, entonces es muy difícil tener un número total. Digamos que en el caso de Colombia tampoco fue posible establecerlo, pero en el caso de Chile nosotros hicimos análisis en la encuesta que realizamos algunos años atrás acá, la encuesta sobre empleo, trabajo, equidad y salud, ¿verdad? Y de acuerdo a los datos que se presentan en esa encuesta, que es una encuesta de base poblacional, ¿verdad?, y representativa a nivel nacional, lo que observamos es que alrededor del 27% de los trabajadores que se desempeñan en el sector público acá en Chile tendrían un empleo informal, entendiendo este empleo informal por trabajadores que pueden tener contrato pero que no tienen necesariamente protección social en términos de salud o en términos de cotizaciones para su pensión. Otros aspectos importantes que consideramos para decidir estudiar a los trabajadores informales del sector estatal fue toda la discusión que hay y la problemática que se presenta con la reducción del Estado, que es algo que se está presentando en muchos de los países latinoamericanos, ¿verdad?, donde lo que hay o se intenta o se propone es una transferencia de responsabilidades y de funciones desde el Estado al mercado, ¿no? Y donde también, bajo esa misma lógica y bajo la idea de hacer más operativo el trabajo del Estado, más eficiente, se propone reducir, por ejemplo, la cantidad de personas que trabajan en el Estado, lo cual finalmente en muchas ocasiones termina haciendo que el Estado
tenga trabajadores que no están de planta, ¿verdad? Que no están como permanentemente dentro del Estado y vaya externalizando funciones o teniendo a trabajadores dentro de las mismas instituciones, pero en condiciones que no son las condiciones tradicionales del trabajo, sino que son condiciones en las cuales se contrata en horario o se subcontrata, etc. Y por otra parte, el tema de la privatización de los sistemas de pensiones y la comodificación de la provisión del bienestar social tanto en Chile como en Colombia. Jairo ya explicó lo que sucede en Colombia, ¿verdad? A partir de la ley 100, lo explicó en detalle. Bueno, y en Chile, muchos de los que estamos acá sabemos también que en términos de la previsión, ¿verdad? De lo que tiene que ver con cotizaciones, estamos con un sistema que lo manejado por los privados, ¿verdad? Donde se ocupa un sistema de capitalización individual y en el caso de la salud también tenemos un sistema que es mixto, ¿verdad? Con una parte pública y una parte privada, pero en ambos casos está muy vinculado a la capacidad contributiva de los trabajadores para poder estar vinculados a estos sistemas. Y cuando es no contributivo, cuando se ocupa el pilar ¿verdad? El pilar no contributivo de la protección social, en esos casos está fundamentalmente enfocado a la población que presenta índices de pobreza más altos y no necesariamente está dirigido hacia con criterios que tengan que ver con el empleo, no necesariamente está dirigido a los trabajadores informales. Entonces esas fueron las razones que nos llevaron a priorizar este grupo en esta oportunidad. Y además sabemos que el estudiar este grupo en términos de análisis ya no nos servía o de alguna manera deconstruía, ¿verdad?, la idea de la dicotomía del sector formal y sector informal, porque acá lo que íbamos a centrarnos es a estudiar el empleo informal dentro de un sector formal, de un sector extremadamente formal como es el Estado. Entonces, si pensamos en las características del empleo que estamos analizando, por ejemplo en el caso de Chile, en el Estado podemos ver más bien las distintas condiciones de empleo que se presentan ahí adentro, más en términos de un continuo o de una gradiente, ¿verdad?, desde la desprotección a la desprotección, más que en términos dicotómicos de formalidad, informalidad o sector formal, sector informal. Entonces en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros podemos ver que el empleo protegido en el Estado sería el de los trabajadores de plantas, que tienen un contrato indefinido, que tienen protección laboral y que tienen protección social. En un intermedio podríamos hablar de empleo precario, donde podemos ver a los trabajadores que están a contrata o los trabajadores que están a honorario y que tienen seguridad social. En estos casos son contratos a plazo fijo, por lo tanto hay una disminución, ¿verdad?, de los derechos laborales tradicionales, hay disminución de la protección laboral, ¿ya?, y hay disminución de la protección social. En el primer caso, en los trabajadores a contrata, dada la inestabilidad, porque no son contratos indefinidos los que tienen, y en el caso de los trabajadores honorarios, con seguridad social, porque cuando los trabajadores honorarios tienen seguridad social es porque ellos mismos pagan su seguridad social. No es con aporte del empleador como pasa cuando son trabajadores a contrata o trabajadores de planta. Acá cabe señalar que en Chile hace unos pocos años se entra en vigencia una ley que paulatinamente va estableciendo la obligatoriedad de parte de los trabajadores honorarios de pagar cotizaciones para su previsión social. Y eso está en curso y de aquí a 3 años más ya va a ser obligatorio para todos, pero claro, queda totalmente bajo responsabilidad de los trabajadores. Y finalmente, en el caso del empleo informal, tenemos a los trabajadores honorarios sin seguridad social, o sea, los que no están pagando, y los trabajadores honorarios que están subcontratados, es decir, que son contratados por empresas externas al Estado, pero que finalmente se desempeñan dentro de las instituciones estatales. Y en esos casos también tenemos contratos a plazo fijo, en algunas ocasiones que no hay contrato, disminución de la protección laboral y en otros casos que simplemente no hay protección laboral y no hay protección social. Y en el caso de Colombia, podemos definir en colaboración con los colegas de la Universidad Javeriana, ¿verdad?, y la Universidad Nacional, un continuo similar, ¿verdad?, donde tenemos acá a los trabajadores de planta, igual que sucede en Chile. Acá tenemos a trabajadores contratados por empresas de servicios temporales o de outsourcing, que sí, a los cuales sí se les paga las cotizaciones, ¿verdad?, pero es por un periodo muy limitado de tiempo. Y a los trabajadores con empleo informal, que allá se les denomina trabajadores contratistas, donde también ellos están obligados a pagar cotizaciones para pensiones y para salud, sin embargo queda bajo la responsabilidad
de ellos tienen contratos a plazo fijo y no tienen protección laboral en general. Entonces veamos un poco los resultados que nosotros obtuvimos, qué es lo que dicen los propios trabajadores respecto a estos temas. Primero, en relación a las condiciones de empleo y condiciones de trabajo, acá hay una cita que lo refleja bastante bien. Un hombre acá en Chile señala: planta y contrata son funcionarios que tienen un contrato de trabajo acorde a la legislación vigente para el Estado. Son funcionarios propiamente tales de la institución considerados en su presupuesto fijo. La diferencia de los que están a honorarios es que son proyectos, son contratos que no tienen ni salud, ni previsión, ni bonos, ni en estricto rigor derecho a vacaciones, a enfermarse, ni a días administrativos, ni seguros de ningún tipo. ¿Cuáles son las características que más destacaron los trabajadores en cuanto a sus condiciones de empleo y de trabajo? En primer lugar, la temporalidad del vínculo contractual. En todos estos casos ellos perciben, ¿verdad?, que su vínculo laboral es un vínculo temporal e inseguro. Ellos, en el caso de Chile, ya el contrato suele ser anual, entonces año a año no tienen la certeza de si el próximo año van a continuar trabajando dentro del Estado. En el caso de Colombia es más dramática aún la situación porque los contratos pueden ser de duración muy corta. Por ejemplo, a veces le hacen contrato incluso por un mes o por periodos muy cortos, y muchos trabajadores incluso continúan trabajando entre un contrato y otro porque saben que ya va a venir el próximo contrato de un mes y están en un proyecto, entonces están incluso un tiempo trabajando sin contrato ahí en el Estado y después continúan con el siguiente. En ambos casos, en ambos países, hay carencia de protección ante el despido para estos trabajadores. Y un punto bastante importante es que en los contratos honorarios y en la subcontratación no se reconoce la relación de dependencia entre el trabajador y el empleador. Estos trabajadores señalan que ellos, en sus funciones diarias, son similares a las de los trabajadores de planta o los trabajadores de contrata. Reciben órdenes, se tienen que ajustar a determinados horarios, tienen que asistir al lugar de trabajo, etc. Sin embargo, en términos legales se los trata como si fueran trabajadores independientes. Pero en términos prácticos, en términos cotidianos, hay una relación de dependencia respecto a su empleador. Entonces acá hay una cita que lo expresa, dice: con el sueldo que yo devengo me toca pagar mi salud, me toca pagar mi pensión, y entonces tengo que estar preocupada por suplir una cantidad de necesidades que en teoría debería suplir el Estado porque yo estoy trabajando para él. Después, las condiciones laborales de los trabajadores independientes. O sea, ellos señalan que tienen condiciones laborales de trabajadores independientes con obligaciones de trabajadores dependientes. Siendo honorarios y ciñéndonos a la ley, nosotros somos prestadores de servicio. Entonces no deberíamos cumplir horarios de trabajo, pero los tenemos. No deberíamos tener jefe y tenemos como 10. No deberíamos tener vínculo y lo tenemos. Es el híbrido que solo existe en el servicio público. Un contrato a honorarios con todas las obligaciones de un contrato de trabajo y sin los derechos de ese contrato de trabajo. Entonces, en síntesis, en cuanto a condiciones de empleo, ¿verdad?, y de trabajo, los trabajadores destacan, o uno puede apreciar que destacan una doble vulneración de sus derechos, porque por una parte no se respetan los marcos que regulan los contratos de prestación de servicios, no se respeta su condición de trabajadores independientes, y por otra parte tampoco se reconocen los derechos por un vínculo laboral de dependencia que ocurre en la práctica. En cuanto a los derechos laborales y sociales, los derechos laborales, tales como vacaciones, jornadas, etc., se definen en general para estos trabajadores según el convenio y la voluntad de la jefatura específica. Es decir, el que tengan o no vacaciones en muchas ocasiones, por ejemplo, depende de cuál es el trato que se establece con la jefatura en cada caso, más que esté establecido con anterioridad. Se observa una transferencia de la responsabilidad por la seguridad social, tanto en el ámbito de pensiones como de salud, a los trabajadores, lo cual implica una gestión individualizada de los riesgos, ¿verdad? Se transfiere ahí la responsabilidad de gestionar cada cual los riesgos que enfrenta. Entonces ahí señala, es una clara inequidad. Si fuese empleado, trabajo, me pagan mi salario y me descuentan. Con el contratista primero debo pagar mi seguridad social, después trabajo y ahí me pagan. Entonces, en general se observa que la ausencia de derechos además se agrava con el temor a ejercerlos, con la vulnerabilidad que perciben los trabajadores y la inexistencia de organizaciones que sean capaces de articular
las demandas de este grupo de trabajadores. Yo este año he vivido así como en carne propia las dificultades, porque no tengo contrato, porque mi hija recién cumplió 1 año, entonces no tengo salud ni ningún derecho. Accesos a la cuna, no tengo salud, ahora no estoy cotizando, no tengo fuero y afortunadamente mi jefa, de buena onda, me respeta a la hora de la lactancia. Finalmente, en cuanto a los significados del trabajo informal en el Estado, ¿ya? Vemos que, bueno, no voy a leer en este caso la cita en honor al tiempo, ¿verdad? Pero lo que se destaca de cómo los mismos trabajadores significan su relación de empleo, ¿verdad? Y su condición de trabajadores informales, es que ellos entienden la informalidad de una doble condición, en primer lugar como la ausencia de derechos tanto en términos absolutos, por la carencia de prestaciones, como relativos cuando se comparan con los otros trabajadores que tienen mejores condiciones, y también como la ausencia del ejercicio de derechos, dada la percepción de vulnerabilidad, desprotección e inestabilidad que tienen permanentemente. Ellos valoran, sin embargo, positivamente en general el trabajo en el sector público, en contraposición en el sector público cuando lo comparan con el sector privado, ¿ya? Pero esto se contrapone con la identificación de una relación de instrumentalidad de parte del Estado hacia ellos, ¿ya? Evidenciándose la desprotección, discriminación que perciben, inequidades y en general son sentimientos que les generan un profundo malestar. Todos estos trabajadores señalan la expectativa de alcanzar condiciones laborales de mayor formalidad, ¿ya? Ser trabajador honorario, entonces ser trabajador subcontratado, no es como muchos podemos pensar en algún momento en general una elección voluntaria que entregue más libertad, sino que más bien es entendida por estos trabajadores como una condición temporal que esperan poder superar y en algún tiempo poder tener un vínculo más formal de trabajo. Y por último, que ser trabajador honorario es una condición que comparten muchos, ellos tienen conciencia de que es una realidad muy común entre los trabajadores del Estado, pero que es enfrentada y gestionada individualmente. ¿Cuál es la relación que ellos establecen entre el trabajo informal con su salud y su bienestar? ¿Ya? Tanto en Colombia como en Chile, los trabajadores tienen la percepción de que la condición de informalidad afecta a su salud y bienestar, ¿ya? Además, sienten que en muchas ocasiones es necesario sacrificar su salud para poder conservar su trabajo. Señalan que los honorarios no se enferman, en comparación a lo que sucede con los contratos o los plantas que sí tienen la posibilidad de enfermarse, de tener una licencia, etc. En el caso de Chile, ¿ya? La percepción de salud y bienestar en el trabajo la asocian principalmente a las condiciones materiales de trabajo, que en general señalan que son buenas, ¿ya? Y como contraparte, el malestar y la inseguridad la asocian a las condiciones de empleo. Entonces señalan, del lado que yo venía, cargando las cosas, tenía dolores de lumbago o tenía dolores musculares, y en la oficina cambian. En el momento que hace poco tuve un cierto grado de estrés y se me empezó a caer el pelo, entonces ya cambiaron, ya no es un dolor físico, sino que un dolor mental. Entonces se señala que las condiciones de empleo afectan el bienestar y la salud mental, fundamentalmente. Ahí es donde ellos aprecian el ¿Vamos a saltar alguna cita? En el caso de Colombia, los trabajadores destacaron mucho que la organización del trabajo y la alta demanda psicosocial, ¿ya?, son los que más los afectan en su salud y bienestar. Ellos perciben que los trabajadores que están como contratistas son sobreexigidos en comparación a los trabajadores de planta. Ellos también señalan que la inestabilidad, por lo mismo que les comentaba antes respecto a la poca duración de los contratos, es algo que los afecta muy directamente. Y en cuanto a la salud mental, los trabajadores sienten afectación consecuencia de la inestabilidad, la sobrecarga laboral y por el sentimiento de que carecen de derecho en comparación a los trabajadores que están de planta. En cuanto a las barreras para el acceso a la seguridad social, considerando pensiones, salud general y salud ocupacional, en el caso de Chile, ¿ya?, las barreras, podemos identificar algunas barreras que están asociadas a la relación de empleo, como son el no reconocimiento de la relación salarial de dependencia que les mencionaba anteriormente,
La contribución a la seguridad social solamente con aportes del trabajador también se constituye como una barrera, y las limitaciones para el ejercicio de derechos, la vulnerabilidad que también les mencionaba hace un rato. También podemos identificar barreras que están asociadas a la normatividad del sistema de seguridad social en salud y pensiones, que es fundamentalmente que el sistema acá en Chile está organizado bajo una lógica contributiva que depende de la relación de empleo. También barreras asociadas al sistema de pensiones, fundamentalmente acá los trabajadores señalaban la desconfianza y la valoración negativa que tienen del sistema privado de capitalización individual en el ámbito de las pensiones, y también barreras asociadas a la organización y naturaleza del sistema de salud, ¿ya? Donde los trabajadores identificaban barreras que nosotros podemos asignar a los distintos niveles que se plantean que son necesarios para alcanzar la cobertura efectiva de salud, es decir, barreras en el ámbito de la disponibilidad de servicios, como escasez de recursos, horas, etc. Barreras en términos de la accesibilidad a los servicios, ¿ya? Barreras como pudieran ser los horarios en los cuales están abiertos los servicios de salud, que no son compatibles muchas veces con los horarios de los trabajadores. Barreras en la aceptabilidad de los servicios, ¿ya? Discriminación por ser mujer, discriminación por edad, etc. Y barreras a nivel del contacto que tienen que ver con la insatisfacción con los servicios que se reciben. Todas esas son barreras que van mermando en alguna medida la posibilidad que tienen esos trabajadores de acceder a la atención en salud cuando ellos identifican que tienen algún problema de salud. En el caso de Colombia, vemos barreras asociadas también a la relación de empleo. Fundamentalmente los trabajadores destacaban la inestabilidad laboral, los periodos de desempleo recurrentes y la contribución solamente con aportes del trabajador, barreras asociadas a la normatividad del sistema, como son la relación directa entre el aseguramiento y la capacidad individual de pago, y leyes que aumentan cada vez más los requisitos para poder acceder al sistema, barreras asociadas al sistema de pensiones, ya donde destacaban las dificultades con la sostenibilidad del sistema a largo plazo, el sistema de pensiones, y la falta de garantías para el trabajador en los fondos privados de pensiones. Y también podemos construir un esquema similar al que les mostraba recién en Chile, donde no voy a entrar en el detalle por el tiempo, ¿verdad?, pero donde los trabajadores fueron identificando barreras que se presentaban para ellos en los distintos niveles y que finalmente mermaban sus posibilidades de acceder a la salud. Por último, para cerrar, también indagamos respecto a las estrategias que utilizaban los trabajadores para enfrentar el no acceso, el acceso deficitario a la seguridad social, tanto en pensiones como en salud, ¿ya? Y lo primero que observamos en el discurso de ellos es un predominio de las estrategias y acciones a nivel individual, ¿ya? Lo cual está vinculado con esto que mencionaba antes de la individualización en la gestión de los riesgos. En general, y acá hay una cita que lo muestra, los trabajadores no actúan colectivamente frente a las dificultades que presentan para acceder a salud y pensiones. Una cita señala: donde yo trabajo hay un gremio, donde uno participa y todo, pero no tiene fuerza. En ese sentido, como que se protegen los dirigentes nomás, menos los honorarios. Uno puede inscribirse, pero si tú vas a solicitar que te apoyen, en realidad no lo hacen. Por otra parte, en cuanto a las estrategias, también distinguimos que habían algunas que se desarrollaban dentro del marco institucional, sin embargo, eran muy pocas porque los trabajadores identificaban escasas puertas de entrada dentro del mismo sistema para poder mejorar su acceso. Acá en el caso de Colombia, por ejemplo, dice: este año no he metido platica en pensión voluntaria. La pensión voluntaria sería un mecanismo dentro del marco institucional, ¿no? Pero el año pasado sí metí allí. Además, como es una inversión a largo plazo, uno no necesita meter toda la plata de una vez, sino de a pochitos. Para tenerlo ahí, y dentro de 40 años, el entrevistador le pregunta: ¿eso sí te da más tranquilidad? Tampoco, porque como es un fondo privado, si se acaba, ¿quién te va a responder por la plata? Como lo que pasó con el escándalo que hay ahorita, los de Interbolsa. ¿Quién responde? Pregunta. Y como contraparte, también, y de una manera mucho más frecuente, los trabajadores reportaban desarrollar estrategias fuera del marco institucional, y acá lo que más llamaba la atención es que estas estrategias fuera del marco institucional estaban muy vinculadas al nivel de ingreso de los trabajadores, el tipo de estrategias que desarrollaban y a las redes sociales que tenían. Entonces vemos un trabajador, por ejemplo, dice: yo hago también esa estrategia, tengo una casa en la playa que la compré hace poco, hace 2 años atrás, y esa casa en la playa se rentabiliza en los meses de diciembre, enero y febrero.
Y además de eso tengo 2 taxis que por el momento están pagándose solos y sobra algo. O sea, este es un trabajador que no cotiza para sus pensiones, pero que ocupa estos otros mecanismos para asegurar el momento en que se jubile. Y acá otra, una trabajadora de Colombia, dice: hace 4 años mis papás me llevaron con un amigo que conocían. Busqué alternativas rápidas. No me arrepiento de haber optado por otra alternativa, sabiendo la experiencia de todo el mundo de cómo es la tramitología de la EPS, cómo es la tramitología en el sistema de salud en Colombia. Entonces, en este caso, recurren más bien a las redes sociales.